Hola, ¿qué tal? Vamos a iniciar otro nuevo tópico de nuestra clase hidráulica de canales y ahora corresponde ver lo que se llama tipo de flujos. Cuando hablamos de tipo de flujo vamos a tener que en primer lugar establecer por qué se da el tipo de movimiento o por qué se da el tipo de flujo. En primer lugar se da cuando tenemos tipos en función del tipo de fondo, que se le llama la rugosidad, la pendiente del lecho, el caudal, que lo vamos a llamar cantidad de movimiento, los elementos en el camino de flujo, por ejemplo estructura, ya sean vertederos, ya sean compuertas, y también podemos llamar cantidad de mezcla, que se llama turbulencia. Si nosotros nos damos cuenta, aquí tenemos una imagen en la cual me está representando dos tipos de flujo. Por aquí tengo un tipo de flujo que viene con una fuerte pendiente y acá tiene una pendiente mínima. Este se llama el tipo de flujo supercrítico, por lo tanto su número de Froude será mayor a 1. Y luego aquí tengo un número de Froude menor a 1, por lo tanto se da un fenómeno que se le llama resalto hidráulico. Entonces, cuando tengamos que definir al resalto hidráulico, se define como el cambio de flujo supercrítico a subcrítico. Y si nosotros esto seguimos elevando, en un momento el perfil adoptará esta forma. Y cuando pase esto, ya dejará de ser un flujo o ya dejará de ser un salto hidráulico, resalto hidráulico. Ahora, aquí tenemos un flujo supercrítico y acá un flujo subcrítico, por lo tanto esto se llama curva de remanso. Entonces, en esta imagen se visualiza dos perfiles, un resalto hidráulico, que es el cambio de flujo supercrítico a subcrítico, y aguas arriba, al momento de elevar esa cota tendremos una curva de remanso, es decir, el cambio de un flujo supercrítico a un flujo subcrítico. Perdón, de un flujo subcrítico a un flujo supercrítico. Veamos la siguiente presentación. Luego de haber conocido esto, nos damos cuenta que a lo largo de que nosotros estudiamos las ecuaciones fundamentales, de las que se desprende de la mecánica de fluidos, para medios continuos aplicados a fluidos y concretamente a los fluidos no comprensibles, como el agua, vamos a tener que conocer aquí 4 tipos de movimientos en función de la variación espacial y temporal del flujo. Yo tengo una masa de agua que aumenta o disminuye con el tiempo. Además, esa masa de agua se puede mover con el tiempo también, esa masa de agua puede variar en el espacio. Entonces hablamos de una variación espacial y hablamos de una variación temporal. Aquí nosotros usamos los términos en la matemática diferencial: variación del volumen con respecto al espacio, y aquí hay variación del volumen, no hay variación del volumen con respecto al espacio. Aquí hay variación del volumen con respecto al tiempo y aquí no hay variación del volumen con respecto al tiempo. Cuando hablamos de variación espacial, lo relacionamos con uniforme. Como aquí no hay variación, es igual a 0, se llama flujo uniforme. Y se llama permanente porque no varía con respecto al tiempo. Por ejemplo, esto sería un típico caso de una presa que tenemos almacenada. Vamos a llamarlo una laguna. Una laguna obviamente que no tiene pérdidas por infiltraciones ni tiene aportes. Esa laguna está en el espacio, nunca se mueve, por lo tanto no varía espacialmente, siempre va a estar ahí. Entonces será flujo uniforme. Esa laguna no entra agua ni sale agua, siempre se mantiene constante en un depósito, por lo tanto será un flujo permanente. Pero luego esa laguna ya no se mantiene en la misma posición, va a variar. Entonces cuando ya varía será un flujo no uniforme, pero su volumen no varía, por lo tanto será flujo permanente. Luego tenemos que esa laguna no varía, pero sí su volumen varía, típico de una presa que tiende a desfogar. Tenemos la presa que nunca se mueve con el tiempo, con el espacio, es decir, nunca se mueve, pero con el tiempo su volumen disminuye, sube, baja, disminuye. Entonces será un flujo no permanente. Y lo que siempre vamos a tener en la vida real es un flujo no uniforme, no permanente, es decir, las masas de agua nunca están estáticas en un lugar con su mismo volumen, siempre tienden a moverse y tienden a variar su volumen, por lo tanto será un flujo no uniforme, no permanente. Pero de estos dos tipos se desprende lo siguiente. Veamos qué se desprende. Tenemos un régimen permanente no uniforme, que sería esto, y esto es lo que hace rato acabábamos de hablar. Se da resalto hidráulico y se da curva de remanso. Y del otro tipo, cuando hay un flujo no permanente, no uniforme, hablamos de flujo gradualmente variado y flujo rápidamente variado. En estos casos, los modelos numéricos en la actualidad tratan de resolver los flujos no permanentes, no uniformes, es decir, flujos gradualmente variados y flujos rápidamente variados.